tío, me flipan las ferias de arte. Es de las cosas que más disfruto, porque es aquí donde pasa todo lo bueno. Es como cuando cocinas para alguien y ves cuando prueba el primer bocado y dices, ¡qué guay! Pues esto es lo mismo. Ves la cara de alguien cuando se para delante de tu obra y se queda pillado y sabes en ese momento que le has tocado algo dentro. Pues esto es lo mismo. A veces ni siquiera te dicen nada, ¿eh? Se quedan ahí quietos, pillados, y en ese momento ves cómo algo le hace clic en su cabeza, o en su corazón, o en su tripa, o donde sea que conecten las obras. Y ese jodido momento es el que le da valor a todo mi trabajo. Por eso me mola ir tanto a las ferias, porque una obra de arte no es solo un objeto colgado en la pared, pasa de mano en mano hasta que al final encuentra un hogar. Y ahora mismo estoy preparando una serie de pequeñas piezas para una feria que tengo en abril. Me encanta este formato porque es muy directo, no hay excusas del no tengo espacio, del ya veré dónde lo pongo, no sé, esto si te toca, te lo llevas, pero claro, primero pasa por caja antes. Son piezas rápidas, intensas y sin rodeo, pequeñas pero con muchísima historia dentro. El papel tiene algo especial, es otro rollo, es más inmediato, más crudo. Me gusta cómo responde al corte, cómo suena cuando se desgarra con la regla. ¿Lo oyes? Escucha, mira, es un sonido limpio, casi hipnótico. No tiene nada, no sé qué tiene, pero cada vez que corto el papel entro en una especie de trance. Es el primer paso de todo, donde la obra empieza a tomar forma. A mí siempre me ha flipado el papel, porque es uno de los soportes más humildes, y al mismo tiempo ha sido lienzo de algunos de los grandes artistas de la historia. Mira a Iwan Sir, ¿sabes quién te digo? Pues, por ejemplo, sus dibujos tienen una fuerza brutal, como si la línea fuera un latigazo, un golpe seco de emoción. O mira Basquiat, que usaba papel, cartón o cualquier cosa que tuviera a mano para plasmar su mundo. No necesitaba un gran lienzo, solo la urgencia de soltar lo que llevaba dentro. Marta Jumbir, un referente mío, también trabaja el papel. Con esa libertad casi salvaje, manchas, agua, color, y el papel le responde como si fuera un ser vivo. Y ahí yo creo que está la clave. El papel tiene memoria. Si lo arrugas, lo recuerda. Si lo mojas, cambia. Se transforma con cada gesto. No es un soporte pasivo, es el cómplice en el proceso. Por eso me gusta tanto, porque no hay límites, puedes doblarlo, romperlo, pegarlo, saturarlo de tinta o dejar que respire. Es flexible, se adapta y nunca, nunca, nunca se rinde. ¿Y sabes? Eso lo hace increíblemente expresivo. Pero bueno, yo ahora me voy a preparar un café, ¿vale? ¿Tú quieres uno? Yo me voy a hacer un café. No es para beber, porque yo ya me he tomado suficiente solo. Este es para el papel. Y este momento, este instante, es muy, muy especial para mí. Me encanta este momento. El café cayendo en el agua, la forma en que se expande, cómo se va oscureciendo el agua poco a poco. O sea, se tiene algo hipnótico. El olor es increíble, ese aroma cálido, terroso, petricor, como los días largos en el estudio, a bocetos hechos de madrugada, a tinta, a manos manchadas. Es un olor que me transporta y me mantiene alerta. El café, ya sabes, supongo que ya lo sabes, ha estado ligado siempre al arte, a los estudios llenos de papeles apilados, a las noches sin dormir de tantos artistas. Si lo piensas, ¿cuántas obras no habrán nacido bajo el efecto de un buen café? Pero hoy, en vez de beberlo, lo uso para darle vida a estos papeles. Y este truco lo descubrí hace años y la verdad es que nunca me ha fallado. El café le da un tono al papel más cálido, más envejecido, como si yo hubiera tenido una historia antes de llegar a mis manos. La verdad es que no me gustan las superficies que sean perfectas. Yo quiero que parezcan vividas, que ya tengan un alma. Me gusta ver cómo el papel reacciona, pero es que nunca sabes exactamente cómo se va a distribuir el color. Hay tantas variables, hay una parte de azar, de sorpresa, como si la obra empezara a decidir por sí misma, como si el papel me respondiera con su propio lenguaje. Ahora viene la parte que más me divierte, la tinta y la lejía.
porque aquí es el comienzo de las reacciones. Aquí comienza el juego de verdad. La tinta Parker tiene algo especial. No es como la tinta china, que es más pura, más controlable. Esta tinta tiene un punto de vida propia, que a veces se expande de formas que ni siquiera esperas. Y eso me encanta. Aquí ya no hay marcha atrás. Cada trazo es definitivo. Me gusta esa sensación de no poder borrar. Lo de que caiga, se queda. Es como en la vida. Si te equivocas, lo abrazas y sigues adelante. Y ahora el giro, la lejía. Es una pelea. La tinta quiere quedarse, pero la lejía descompone y rompe las moléculas, las abre. Me gusta jugar con ese equilibrio entre el caos y el control. No sé del todo qué va a pasar, y si esa incertidumbre es lo que hace más emocionante este trabajo. Aquí empieza a verse la magia. Esto no se puede calcular, no se puede repetir dos veces igual, y eso es lo que hace que cada obra sea única. Hasta ahora todo había sido más controlado, pero ahora toca soltar, romper y manchar. Este es el momento en el que la energía entra en la obra. Ya no es solo textura y color, ahora es movimiento. El gesto queda atrapado en la pintura, como un latido congelado. A veces me gusta pensar que la pintura es una extensión del cuerpo. No solo la mano, sino todo el cuerpo en movimiento. Cuando lanzas un trazo, no es solo la muñeca la que trabaja, es el hombro, el torso, el peso del cuerpo entero el que da el golpe. Y esto es lo que más me gusta, cuando la pintura empieza a hablar por sí misma, cuando las capas anteriores empiezan a aparecer y desaparecer entre los gestos. Es un juego de presencia y ausencia, de lo que muestras y de lo que escondes. Este es el último paso, el momento en el que la obra deja de ser solo un experimento y se convierte en algo terminado. Firmar una obra siempre tiene algo de simbólico. Es como decir, hasta aquí. No porque no pueda evolucionar, sino porque en este punto decido soltarla. Y este sello es el que la hace oficial. Es mi manera de decir, este soy yo y esto es lo que he dejado en este papel. Y ya está. La obra está lista para encontrar un hogar. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eres una persona muy inteligente. Por eso te pido que te suscribas a mi canal, que te dejes un like y que compartas este vídeo. Este tipo de vídeos a mí me cuesta muchísimo hacerlo, llevo más de 10 horas para hacerlo y la verdad es que merece la pena porque aprendo y disfruto muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.